Impresionante lo que este satanista revela, lo que acontece con las personas que se apartan de Dios. Es importante que compartas este video con alguien para que todo aquel que está apartado del Señor se reconcilie urgentemente. Es necesario que escuches y veas este video hasta el final. Por eso yo siempre he dicho que las personas descarriadas de las iglesias son muy buenas para hacer trabajos. Son excelentemente buenas para usted cogerlos y darles 2 vueltas con un trabajo de brujería. ¿No se han hecho esa pregunta? Una persona descarriada, un señor que era evangélico por acá de la zona hace mucho tiempo, ese señor era evangélico pentecostal. Entonces nosotros todos siempre escuchábamos que ese señor hacía cultos en su finca y su familia son evangélicos, y él también se volvió evangélico a raíz de su familia. Entonces él se volvió evangélico y eso eran cultos como 1 vez, 2 veces a la semana. Y como yo tenía trabajos en el lugar en ese entonces, por acá, entonces yo en esos días no podía hacer trabajo ni consultas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando estas personas empiezan a hacer plegarias y oración, los espíritus a mí no me llegaban, los espíritus se destierran. Entonces yo dije, esa gente sabe y tienen el poder tienen el poder por parte del todo creador. Entonces yo eso lo respetaba, yo en eso no me metía. Y yo dije, una de dos, paro de hacer los trabajos esos días o me voy a otro sitio, a otro lugar a continuar con los trabajos. Pero como eran 2 vecesitas en la semana, yo simplemente me aguantaba y esos días no hacía las consultas y esos días no hacía los trabajos, porque los trabajos tocaba dejarlos quietos. ¿Por qué? Y con ser que estábamos como a 2 kilómetros y esa gente, yo me daba de cuenta acá, cuando yo prendía acá y empezaba a nombrar al espíritu con el cual yo trabajaba, el espíritu no se manifestaba a los trabajos y era como cuando usted prende una vela común y corriente y ya. Y yo dije, ¿qué pasa? Cuando me acordaba yo, este señor a lo mejor están allá haciendo oración y todo, no necesitaban hacer bulla, simplemente llegaban a orar y el espíritu se les desterraba. Un espíritu así no llega. Cuando son personas consagradas, les cuento qué pasó. Ese señor se descarrió. Y su familia siguió en la iglesia en la que estaba. Entonces, por ahí me contaban a mí, era una persona calmada y de un momento se volvió agresivo. Llegaba a amenazar a la familia y a los hijos, borracho, con machete, que los iba a matar, que salieran, que los iba a picar. Entonces, inclusive le echaron la policía varias veces al señor. Y el señor siempre cuando se le pasaba la borrachera decía, es que yo no sé qué pasó. Entonces a mí alguien me preguntó a mí, Ospina, mira, a mí me parece tan extraño don Juaco, el señor ya se llama Joaquín, le dicen Juaco, me parece muy raro que ese señor como era de calmado y lo que hace es que se salió, porque él antes de entrar a esa iglesia en la que él estaba, él no era así, él no era violento, no era grosero, no era tomador ni fumador, y resulta que lo que hace es que se salió de esa iglesia, ese señor se volvió una porquería, se volvió un violento, insulta a sus hijos, los amenaza de muerte, es bebedor, muy fumador. Entonces, ¿usted qué cree? Yo le dije, yo ese señor ya lo he visto. Ese señor en estos momentos está cargando 6 espíritus. Resulta que una persona, para los que no saben, una persona cuando se sale, o sea, se le dice como descarriarse. No sé cómo le dicen ustedes, se les conoce como los descarriados. Cuando se salen de esas iglesias es porque ellos ya están renunciando. Es como el resguardo que Dios le da a sus siervos. Entonces él no quiere estar en ese lugar. Entonces resulta que cuando él ya no quiere estar ahí, él se sale, y entonces cuando la persona espiritualmente quiere abandonar en la iglesia, se está saliendo de esos límites que lo están custodiando, porque estas personas son custodiadas, yo lo puedo decir, porque yo intenté hacerles trabajos a los evangélicos, hubieron unos que les entraron y hubieron otros que no. Resulta que estas personas cuando salen de ese prodigio, cuando salen de ese lugar, de ese ser celestial que es el que los da ropa a ellos, estas personas cuando dicen ya no quiero continuar y se salen para la vida normal del mundo a beber o a seguir en sus fornicaciones aparte, ¿qué es lo que sucede? Estas personas inmediatamente son atacadas por 6 demonios, son 6 espíritus. Los espíritus, muchachos, todos obedecen a un hombre, porque uno son los vicios. El otro espíritu que se le entra a la persona son ser violentos. Bueno, en todo el caso es que son 6 demonios, sin mentirles, muchachos, honestamente se lo digo. Son 6 espíritus y yo les decía a ellos, ese señor, hasta que no regrese a la iglesia o hasta que verdaderamente no busque quien lo exorcice, créanme que ese señor va a matar a alguno de la familia, porque son demonios. Resulta que ese señor llegó, les voy a contar, yo se lo dije a un vecino, que ese vecino es muy creyente de todas estas cosas, como muchos de ustedes, y yo se lo dije a ese vecino, y él me dice, hombre, y un espíritu de esos sí tiene el poder de cogerlo a él por medio de un alicoramiento y ser capaz de matar a un familiar o hacer daño. Y yo le dije que sí tiene el poder, claro que sí lo tiene, porque el diablo es cochino. Yo sé por qué se lo digo, porque estas personas, usted a legua los conoce.